Muy buenas, este es otro podcast de disidencia.info y hoy vamos a hablar de un tema que hemos mencionado de pasada en varias ocasiones, así que lleva tocando dedicarle un programa. El tema es el marxismo cultural y para hablar de ello tenemos aquí a Marco Aurelio desde la sala de máquinas del Kursk. Buenos días, otra vez desde las profundidades. Pelayo. Muy buenos días. Reg. Se te oye muy bajo, Reg, muy bajo. Mientras Reg arregla su problema, también vamos a saludar a alguien que participa por segunda vez, que es Dino Coppola. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bien, una vez presentados todos, yo soy Dagrapla, ya lo saben, viene empezar con lo que es el marxismo cultural, que creo que todos tenemos un concepto incluso no enteramente diferente, pero seguramente tengamos una idea contrapuesta en bastantes ocasiones sobre qué es todo esto. Así que vamos a empezar con cada uno por el orden de siempre, que es por orden alfabético. Sobre la pregunta es muy clara. ¿Qué es el marxismo cultural? Dino Coppola. Yo el marxismo cultural lo considero como una reacción dentro del marxismo. O sea, es una reacción que sucede porque lo que viene siendo el proletariado occidental no es revolucionario. Y eso choca con lo que es la idea principal del marxismo. Entonces lo que intentan es modificar la sociedad para poder dar un salto adelante hacia lo que ellos llaman la sociedad socialista. Y dependiendo de qué país toca, pues las formas para cambiar la sociedad pues varía de un país a otro. Ya está, así lo despacha. Sí. Vale, muy bien. Marco Aurelio. Bueno, yo pienso que el marxismo cultural realmente tiene sus raíces en el marxismo. Mucha gente trata a los dos como algo diferenciado, pero la realidad es que las raíces del marxismo cultural están en el propio marxismo, en Engels, que ya hablaba en su libro sobre la familia, la propiedad, el Estado y la familia, sobre cómo modificar las estructuras sociales, cómo servían las estructuras sociales como la familia y todo lo que se articula en torno a ella como una especie de sostén del sistema dominante. Pues él se oponía a estas estructuras antiguas, incluido incluso el patriarcado, y a partir de aquí, bueno, Marx tenía una parte más económica, no se metía tanto en el sistema social, y a partir de aquí hubo varios autores que desarrollaron esta teoría. Por ejemplo, el más conocido es Gramsci, pero también Trotsky. Los dos tuvieron una contribución muy importante. Y el caso es que el marxismo cultural se trató de aplicar en la Unión Soviética en sus primeros 10 años. Al menos en algunas partes se intentó aplicar, pero tuvieron que dar marcha atrás, sobre todo al llegar Stalin al poder, porque estaban viendo que efectivamente estaba destruyendo la sociedad y que si la Unión Soviética quería convertirse en una superpotencia además basada en la idea de socialismo de Stalin, que se basaba en la idea de socialismo en un solo país, no la revolución internacionalista que proponía Trotsky. Pues si de verdad quería tener una superpotencia era necesario que tuviese un país fuerte y vio que aplicando el marxismo cultural en la Unión Soviética se la iban a comer, entonces tuvieron que dar marcha atrás. Y claro, aquí parecía que había acabado, pero el marxismo cultural ha sido utilizado especialmente años después, décadas después, a partir de los 60, y en mi opinión se ha usado por gente no marxista para conseguir sus propios objetivos, pero basándose en las ideas del marxismo cultural consistentes en modificar la sociedad para sus fines. O sea, en este sentido creo que cabe hablar de dos tipos de marxismo cultural. El marxismo cultural entendido como
como parte del marxismo doctrinario, y otro el marxismo cultural entendido como medio de las élites actuales para imponer su ideología y sus formas de control. Muy bien, una exposición bastante detallada, casi que podría resumir el programa. Eh, Tenemos a Pelayo también, no sé si en esto difiere, sé que en algunas otras cosas disientes con los disidentes. Pues sí, en este caso sospecho que voy a dar un poco el contrapunto a lo que me estáis diciendo. A ver, en primer lugar, yo creo que hay que tener claro qué es y qué no es el marxismo cultural, porque hay una tendencia un tanto Esa es exagerada. la pregunta, ¿qué es el marxismo cultural? Claro, pero es que hay una tendencia un poco exagerada de poner la etiqueta de marxismo cultural a todo, ¿no? Todo rasgo de sociedad decadente, ¡pum! Ah, esto es marxismo cultural. Ah, matrimonio sexual, esto es marxismo cultural. Inmigración masiva, marxismo cultural. Y no, cuidado, no, no todo es marxismo cultural. Hay rasgos de sociedades decadentes que no son rasgos del marxismo cultural necesariamente y que no se pueden relacionar con él. ¿Y por qué digo esto? Pues muy fácil. No hay más que leer no hay más que leer la historia y ver que los rasgos de debilitamiento de la cohesión de una sociedad, de la cohesión moral, que en última instancia es lo que es el pegamento que une a las sociedades, ¿no? Se dieron en sociedades antiguas mucho antes de que hubiera marxismo. Tenemos este impresionante ensayo que referimos en disidencia bastantes veces, este auge y decadencia de los imperios, de John Beighton Gluck, que está, bueno, solo en inglés, ¿no? Que lo he traducido junto con Reg y lo vamos a sacar esta misma semana que viene. Muy buena puntualización, sí señor. Lo leeré en cuanto salga, por supuesto. Y bueno, como comentaba, pues este ensayo, que fue escrito en los 50, el autor venía a decir una serie de características que se van sucediendo en las sociedades que sufren de decadencia, ¿no? Pues individualismo malentendido, gusto por lo superfluo, falta de patriotismo, falta de cohesión, falta de respeto por los padres y por las tradiciones. Entonces, teniendo en cuenta que el hombre este pues hablaba ya de que Roma sufrió este proceso y otras muchas sociedades anteriores al siglo XIX, pues no podemos pensar que ahí estuviera detrás la mano del marxismo. Ojo, no estoy diciendo que el marxismo cultural no tenga influencia en el estado actual de cosas. Al contrario, tiene mucha influencia. Pero hay que tener cuidado, como digo, que es una cosa a la que tiene bastante tendencia los neocones, y gente así, digamos, del lado, digamos, derecho ultraliberal, que es de, bueno, es que todo lo malo que pasa es por culpa del marxismo y tal. No, no, todo no. Por ejemplo, para mí las ideas de Ayn Rand son tan destructivas como las pueden ser las del marxismo. Y no tienen nada que ver con el marxismo en sí. Aunque sí tienen digamos, un fondo materialista que los hace parecerse en el fondo. El marxismo cultural sobre todo lo relaciono con la infiltración en la intelectualidad. Más allá de, como digo, los rasgos decadentes de la sociedad que no se deben solo al marxismo. Muy bien, muy disidente. Y por último tenemos a Reg. ¿Qué es el marxismo cultural o progresismo, como le quieras llamar? No sé cuál es tu opción. Bueno, yo tengo que decir que estoy básicamente de acuerdo con Pelayo, que se le atribuyen al marxismo cultural, digamos, muchas cosas que ocurren en la actualidad que han ocurrido siempre. No las inventó nadie en el siglo XIX o en el XX, son cosas que han ocurrido siempre cuando la sociedad pues empieza a decaer, la gente empieza a comportarse en muchos sentidos irracionalmente. Yo consideraría parte del marxismo cultural las actitudes esas que están siendo promovidas por alguna élite, vamos a decir los libros que, como ejemplo, por ejemplo tenemos aquí a Podemos, que intenta promover ciertas actitudes de esas entre la gente porque a ellos les conviene.
Hay otras que se producen cambios espontáneamente entre la gente, no hace falta que nadie las promueva, simplemente es que la gente es así. Y eso no es parte de una ideología. La gente que cree en eso probablemente no tenga ni idea, no va a ir a hablar en su vida del marxismo cultural y no tiene ni idea de eso, es algo que está haciendo porque quiere. Como ha dicho él, lo del egoísmo malentendido, la falta de patriotismo. O sea, si hay gente que carece de patriotismo porque se le está promoviendo, como Podemos con su yo no puedo decir España, eso se puede considerar parte del marxismo cultural o del progresismo en el sentido de que sí está organizado por alguien, es parte de una ideología. Pero la gente que no se siente patriota por pura apatía, eso no es parte de una ideología. Eso es algo que, bueno, eso pasa. Teniendo en cuenta cómo el estado de cosas, es hasta comprensible que a mucha gente le pase. Bien. Y tengo que decir también que considero que, al contrario que otras ideologías, lo que llamamos marxismo cultural tiene un gran componente de irracionalidad, porque no sirve para nada. Las ideologías surgen normalmente como respuesta a una situación que puede ser una crisis, que puede ser la explotación de los trabajadores, pues intentan dar respuesta a eso y en su momento tienen algo de sentido, como mínimo. Son algo que la gente dice, oye, pues este tiene parte de razón. Ahora, por ejemplo, el Marx no tiene sentido actualmente, pero cuando uno era un trabajador de una fábrica que trabajaba 18 horas al día, rodeado de humo, de ruido, y el jefe le controlaba hasta a quién votaba, pues entonces para esa persona lo que decía Marx tenía sentido. Pero si uno analiza los escritos de cualquiera de lo que se considera marxismo cultural, lo primero que encuentras es que esto no sirve de nada, esto no ayuda en nada a nadie. Entonces por eso digo que tiene un componente de irracionalidad, porque para seguirlo voluntariamente, o sea, para leerlo y decir, oye, esto me gusta, quiero que la gente crea en esto, hay que ser irracional, porque eso no ayuda en nada a nadie, no resuelve ningún problema. Bueno, eso nos llevaría a otra pregunta, entonces, ¿por qué existe? Porque si tanto tú como Pelayo están diciendo que el marxismo cultural no es la fuente de todo mal y que son cosas que ya han pasado en otras sociedades, sus fases de decadencia. El marxismo cultural puede ser simplemente el nombre que tiene esa fase de decadencia en nuestra sociedad occidental. O sea, en otras civilizaciones del pasado a lo mejor no se le puso ningún nombre, o sí, pero en el caso nuestro, pues se le ha puesto este tipo bueno, como se le ha dado un sostén ideológico. A lo mejor para los romanos su marxismo cultural fue el cristianismo, que permitía la reproducción, bueno, la vida de los débiles, le pretendía dar dignidad al esclavo o al oprimido, y para los romanos pues eso no, o sea, tú podías matar o vender a tus hijos y no pasaba nada, no había ningún problema. Entonces creo que quizás sería más una discusión más que conceptual, casi hasta semántica, pero bueno, tampoco pasaría nada. Sí que entiendo lo que dice Pelayo de que cada vez que pasa cualquier cosa se dice, eso es marxismo cultural. Y dices, bueno, la época del progresismo americano, que ya hemos hablado también en el foro, que es la última etapa del siglo XIX o principio del XX, no tenía demasiado que ver con el marxismo y menos con el marxismo cultural porque, bueno, Gramsci todavía no había ni nacido. Así que, en fin. Creo que Dino Coppola quería discrepar. Lo que no sé es con quién quiere discrepar. Pues con todos un poquito. A ver, yo lo que yo creo, por lo que he podido estudiar esta semana, es que lo que se llama marxismo cultural, lo que he dicho antes, es una reacción que tiene el marxismo, a menos en lo que se refiere a la parte que estudio yo, que es Estados Unidos. Entonces, uno de los problemas que tiene el marxismo, conceptualmente, es aquello de que todos los proletarios tienen que estar unidos. Y esto ya se demostró de que es falso. Ya los proletarios no están unidos, no se van a unir entre sí. Cada uno va, pues está con sus sociedades, con sus países, y cada uno va a lo suyo, como es lógico y normal. Entonces, ya después de la Primera Guerra Mundial, los teóricos del marxismo pues empezaron a buscar a solucionar el problema, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos para que el proletariado pueda unirse.
Y en vez de aceptar que no, pues que porque un proletario, un trabajador alemán y un trabajador de la India, pues poco tienen que ver en común entre ellos, pues empezaron a ver cómo podían modificar un poco la sociedad. Que luego es verdad lo que ha dicho Pelayo, de que no todo lo que se dice que es marxismo cultural es marxismo, sino es una etiqueta que se le pone, pero al principio se hizo para modificar la sociedad. Porque el fallo que tiene el marxismo es ese, de que se equivocaron y que los proletarios, los trabajadores, no van a estar unidos nunca. Al menos como ellos creen. Sí, esos son las tesis de Gramsci. De Gramsci se escribió algo en el foro sobre, bueno, no sé si alguien lo sabe, pero Gramsci era una persona bastante inteligente, pero era una especie de Pablo Iglesias de la época, ¿no? O sea, un tipo que inspiraba cierta repulsión física, medía, creo que no llegaba al 1,5 metros. Era de una familia burguesa, pero como venía a menos. O sea, como que había palpado siempre un cierto resentimiento en casa. También, por supuesto, pues no participó en la Primera Guerra Mundial. Se autodescartó y además le descartaron porque no hubiera servido para nada. Y estudió letras en Turín y bueno, pues se dedicó a ir a defensor de los obreros y tal, pero por supuesto él nunca hizo un trabajo manual, él estaba muy por encima de todo ese tipo de labores. Y curiosamente, lo que ha dicho antes Marco Aurelio, que Trotsky fue el abanderado del marxismo cultural en la Unión Soviética, es cierto. Sin embargo, y aquí viene empatando lo que dice Dino, Gramsci fue a Moscú y tomó partido por Stalin, no por Trotsky. Es decir, que Stalin tenía claro que en la Unión Soviética no iba a haber marxismo cultural, pero fuera de la Unión Soviética sí lo iba a haber, porque era la única manera, tal y como habría hablado con Gramsci, de que el proletariado se pasara al bando marxista de alguna manera, consiguiendo la hegemonía cultural, porque si el fascismo en Italia y la emigración a América estaban consiguiendo que el nivel de vida aumentase, ¿para qué iban a querer los obreros marxismo? Entonces, Gramsci fue a la Unión Soviética y allí le prepararon, bueno, está clarísimo que Gramsci llegó a la Unión Soviética virgen y mártir por sus características físicas y curiosamente allí pues conoció a una violinista que era muy guapa, que tuvo hijos con él, un hijo suyo sigue viviendo en Moscú de hecho, casualmente. Entonces, como que el Partido Comunista Soviético se lo ganó muy bien. Y fue por las mismas fechas en las que Fernando de los Ríos, del Partido Socialista Español, había visitado Moscú, que tiene un libro que se llama Viaje a la Rusia sovietista. Ahí es en ese libro cuando Lenin dice esa frase de ¿libertad para qué? Y la gente del PSOE, de esa época al menos, pues se quedó como espantado, ¿no? Gramsci no, Gramsci pensó perfecto. O sea, de hecho volvió a Italia y escribió un panfleto que se llamaba Ni liberalismo ni fascismo, sovietismo. Entonces, Gramsci inició un camino que era pues, el de los obreros aquí, como dice Dino Coppola, no van a coger las armas y si las van a coger, como demostró la Primera Guerra Mundial, va a ser para defender su nación y atacar la nación enemiga, no al patrón ni a la clase burguesa, pues algo habrá que hacer. Entonces, si les cambiamos los valores, si les quitamos a los curas y ponemos comisarios políticos y tal, pues con la misma conseguimos algo. Así que no es de extrañar que Stalin apoyase a Gramsci de todas. Así que creo que no sé si he centrado un poco la discusión y si alguno está de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, en parte es lo que yo he dicho. En esa época, como has dicho, ya se veía que realmente el socialismo, el socialismo al estilo soviético, vamos, el socialismo instaurado desde el gobierno, El no daba socialismo una real mejor. que decían ellos. Sí, que tampoco es el real, porque ellos se lo era básicamente al capricho del que mandaba en ese momento. Pero bueno, digamos que la implantación del socialismo había demostrado que no daba un mejor nivel de vida que un capitalismo democrático, como se veía en Europa, en Estados Unidos,
Y sin embargo, llega un hombre esto como Gramsci y empieza a difundir esto porque quiere implantar el sovietismo en todo el mundo. Y es lo que decía, de que ¿por qué él creía que eso le servía de algo a alguien? Como Fernando de los Ríos, por ejemplo, en su primer día en la Unión Soviética ya se dio cuenta de que allí estaban muriéndose de hambre. Pero sin embargo, Gramsci llega y le encanta. Y quiere que el mundo entero sea así. Y yo lo que me pregunto es, y es lo que no entiendo, y no creo que llegue a entender nunca, ¿por qué? ¿Por qué alguien cree que eso es lo que le conviene a los demás? Y por eso digo que esta ideología tiene un componente absolutamente irracional, porque si la analizas fríamente no tiene el menor sentido. Porque cuando eres un enano jorobado, quieres que el mundo sea como tú. Sí, pero es que ha habido otros enanos jorobados que no han tenido esas tendencias. No quiere decir que todos los enanos jorobados tengan esa tendencia, pero sí que los que las tienen no son gente normal. Sí, pero luego hay Eso un lo montón de puedes gente que ver, no es lo enana puedes ver jorobada y en Mao, pica. lo puedes ver en Mao, lo puedes ver en el de Corea del Norte. Son gente físicamente rara. Entonces, siempre hay algo ahí. O sea, las motivaciones personales son muy importantes. Uno las puede barnizar de la manera que le dé la gana, pero es así. O sea, estos últimos años estamos viendo, bueno, incluso este último año, hemos visto varios atentados islamistas y si te fijas, eh, la mayoría de ellos, digamos que no tenían ningún acceso a mujeres, o ya sea en calidad o en cantidad. Es así. Y a Gramsci le debieron pesar muchos años de... Esto yo sé que no es nada riguroso para quien me oiga, pero me da igual. Le debieron pesar muchos años de matarse a pajas y de cosas así, porque es que, de verdad, eh, a una persona con sus características no le puede ser indiferente esas características. Dices que por qué el marxismo cultural, que no tiene sentido. Depende si te lees Eros y Civilización o los libros de toda la gente de la escuela de Frankfurt, ellos se autojustifican, según ellos estamos oprimidos. Sí, Y pero no eso lo me vemos. refiero a que en cuanto lo lees, dices, no, no lo estoy. Bueno, cuando lo Crees tú lees, que tienes una película montada en la cabeza y además le faltan tres rollos. eso se puede decir de cualquier ideología. De esta más. No lo sé. De esta más, Porque, quizá por sus resultados. exacto. Que además ya estaban certificados, digamos que ya se han demostrado que no tienen, que no funcionan. Pero bueno, Bueno, dejémosles reincidir en el error. Aparte de Gramsci, ¿qué más gente? Creo que tenemos que hablar de la escuela de Frankfurt o no sé si... ¿Quién ha venido más puesto en la escuela de Frankfurt? Alguien está tecleando. A ver, respecto a la escuela de Frankfurt, es que hay una cantidad tal de autores que pertenecieron a la misma que no se puede, vamos, hacer un resumen es imposible, es una cosa masiva. Yo puedo mencionar alguno, por ejemplo, Franz Boas, este señor que no me acuerdo si era judío europeo o ya nació en Estados Unidos. Lo que sí sé es que se convirtió en presidente de la Sociedad Americana de Antropología, a la cual renombró como Sociedad Progresista de Antropólogos. Y ellos, este círculo fue el encargado de eliminar toda noción de raza, por ejemplo, dentro de los estudios de antropología de Norteamérica. Y ahí fueron fundamentales en meter el marxismo cultural. Ahí sí, o sea, en el ámbito académico sí que admito que el marxismo cultural tuvo una infiltración total y que es donde realmente domina. Por ejemplo, bueno, podríamos hablar también de quién, de Adorno, de Marcuse, de tantos, ¿no? O el ejemplo de Franz Boas como muy influyente, Uh-huh. porque hoy en día básicamente todos son herederos de él, todos los antropólogos. Sí, se instauró como dogma de fe sus opiniones, Exactamente. porque si las analizas no parecen tener mucho sentido. Es más, creo que los primeros que se sentirían ofendidos por su concepto de que las razas no existen sería la gente que no son blancos.
tú dile a un negro que las razas no existen y dirán, ¿cómo que no? ¿A qué te meto? O sea, y tendría razón porque le estás negando lo que él ve. Entonces... Y esto Marx no lo hubiera aceptado tampoco, ¿eh? No. Porque... Vamos a ver, es que, claro, el término marxismo cultural es porque parece que del dúo de Marx y Engels se dice marxismo. Y bueno, esto, como ha apuntado antes Marco Aurelio, viene más de Engels que de Marx. Bastante más de Engels que de Marx. Lo que pasa que el filósofo, el pope, el hombre a seguir, pues fue Marx y es el que ha dado el nombre. Se puede trazar al marxismo todo esto. Entonces, Frank Boas, como dices tú, en Estados Unidos tuvo esa influencia. Frank Boas nació en Alemania. No solo nació en Alemania, sino que se fue a Estados Unidos relativamente tarde. No es de estos judíos alemanes que llegó con 2 años o una cosa así. Se fue bastante, casi, no sé, con 30 años o quizá un poco más, se fue de profesor a Estados Unidos. Y efectivamente fue el principal opositor a las ideas de esa época, que también eran absurdas, como era el racismo científico, porque en esa época se le ponía la etiqueta de científico a cualquier cosa, el socialismo científico, el racismo científico. Y bueno, pues era como una pátina de respetabilidad. En el siglo XIX la ciencia estaba dando una respuesta detrás de otra y un avance técnico detrás de otro y cambiando la vida de la gente, con lo cual todos querían ser racistas, ¿no? Científicos, socialistas científicos, nunca utópicos, nunca injustificados, y bueno, al final acabaron pues habiendo ingenieros sociales científicos. Creo que Dino Coppola quería decir algo de esto también. Sí, bueno, en cuanto a lo de la escuela de Frankfurt, se mudaron parte de los pensadores a Estados Unidos cuando Adolfo Hitler llegó al poder. Pero hay que recordar un poco, sobre todo, la historia de Estados Unidos y el marxismo, que el marxismo cultural no deja de ser otro intento que hace el marxismo, porque el marxismo, el Partido Socialista de Estados Unidos, se creó en 1919 tras pedirle a Lenin que los socialistas americanos formaran un partido. Y en enero del 20 el partido es cerrado y se hace un acta de sedición, sus miembros son encarcelados. Lo que pasa que no se puede encarcelar a la gente porque sea socialista. Y entonces lo que hicieron fue echarlos del país. Ahí está. Hubo bastantes trámites a ver si un partido marxista podía ser legal o no. Hasta 1923 el partido no crece. Y entonces, claro, son los años 20, boom económico, el marxismo de Estados Unidos no hace nada hasta que llega la crisis del 1929, entonces sí que crece el fascismo, sí que crece el nacionalsocialismo, que crece el marxismo, y luego ya llega la Escuela de Frankfurt. Entonces la Escuela de Frankfurt se instala en la costa este y sus profesores pues se meten en varias universidades y van creando cierta cultura marxista, ¿no? Ampliando el marxismo. Y esto se ve en las elecciones de 1945, que es la primera vez que el marxismo se intenta llegar al poder en Estados Unidos, que yo escribí un artículo en Disidencia hace poco, en el que básicamente había presidencias, el presidente iba a ser Roosevelt, y había 2 candidatos a la vicepresidencia. Y el problema era que uno de los 2 candidatos, pues todo su gabinete eran agentes del NKVD. En esa época, hasta el director del OSS era un agente de NKVD. Y al final Roosevelt eligió a Truman porque pensaba que el Truman no iba a estar influenciado por el marxismo, como presuntamente estaba Wallace, que era el otro candidato, que posteriormente se vio que era verdad, incluso con el informes del KGB. Y ya el marxismo tuvo que cambiar de rumbo. Tuvo que cambiar de rumbo y se metió en el cine. De ahí ya pasas a lo que se conoce como el macartismo, que también dice en otro artículo. Entonces te das cuenta de que en el macartismo, que básicamente eran artistas, eran los 10 de Hollywood, eran todos artistas de Hollywood y actores. Básicamente era cultura, cultura y cultura. Y el macartismo lo que le pasó fue que
si querían decir que diabolizar al comunismo, pues el efecto fue todo lo contrario. Y ya tienes ya a partir de mediados de los 50 como el marxismo no solo empieza a crecer en Estados Unidos, sino que pierde ese halo de diabólico que podía tener, y ya te llegas a los 60 con todos los artistas, con Hollywood metido de cabeza por el marxismo. Y de ahí sí que empieza lo que han dicho, no sé si ha sido Pelayo, del marxismo cultural de los años 60. Pero claro, todo viene de intentos seguidos que tiene el partido marxista en Estados Unidos, de van por un lado, fracasan, van por el otro, fracasan, hasta que llegaron por una vía en la que sus ideas pudieron encajar, seas o no comunista. No sé si sabes que hubo un libro muy famoso de la primera década de la Unión Soviética o la segunda, de Ilya Ehrenburg, que se llama Fábrica de Sueños, en el que analiza Hollywood. Y en ese libro ellos ven como Hollywood es la mejor maquinaria de propaganda de los valores capitalistas de Estados Unidos y tal. Entonces no es ninguna sorpresa, ni sobre todo ninguna coincidencia que el marxismo dirigido desde la Unión Soviética intentara tomar aquello, porque sabían que esa era la fuente de difusión de ideas, que hasta los niños pequeños ven películas. Entonces, como bien dices, de repente todo Hollywood era comunista, y es muy irónico ver a esos multimillonarios que no se habían puesto a apretar tuercas en un taller de Detroit en la puta vida, pues ser afiliados al Partido Comunista. Y efectivamente se glamurizó, no sabría cómo llamarlo, porque al fin y al cabo, pues todo el mundo piensa, es que... O sea, el problema con el marxismo en general es que lo que hay en el imaginario colectivo es que en el peor de los casos está equivocado, pero sus intenciones son buenas. Sí. Entonces, si sus intenciones son buenas, pues bueno, pues normal que esta gente de Hollywood quiera un mundo mejor y tal, y luego los poetas beatniks, y luego el mayo del 68 y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, es irónico que la mayor maquinaria de propaganda de los valores occidentales, que era Hollywood, occidentales, capitalistas o lo que sea, acabará en manos de comunistas, y aunque se quiera que no, difundiendo historias progresistas desde los años 60 en adelante, porque antes se autosometían a un código bastante férreo de censura, de tal, pero ya en los años 60 eso cambió. Para el cine no fue cosa demasiado mala en un principio, porque se empezaron a poder hacer otro tipo de películas, pero al fin y al cabo fue cuando en Hollywood se instauró que el progresismo era lo que mandaba, y a partir de ahí cualquier persona que se declaraba republicano era poco menos que tachado de loco, de tonto, de facha, y el caso creo que más extremo lo hemos visto siempre en Charlton Heston y algo en Clint Eastwood. Les han tenido que respetar, pero siempre se ha dicho, bueno, sí, pero es que es republicano, o es que es de la Asociación Nacional del Rifle, o una cosa así. Entonces, la pregunta más curiosa es cómo llega la Escuela de Frankfurt a establecerse en Estados Unidos, porque se trata de que los rectores o los directores de las escuelas de las universidades americanas ya eran marxistas, o por algún propósito. Esto ya no sé si entraría dentro de la conspiranoia o dentro de la especulación. ¿Que por qué se instalan en... Bueno, se instalan en Estados Unidos porque básicamente sí que había en Estados Unidos gente que ya estaba en las universidades pues que ya eran marxistas, ¿vale? Uno de los más famosos marxistas fue un superviviente del Titanic. Bueno, o sea, ya que ya venía de lejos. Entonces, si estaban en Estados Unidos, básicamente porque en Estados Unidos no estaban en guerra, porque ten en cuenta que aquello se instalaron cuando Hitler llegó al poder, y Hitler se llegó al poder en el principio de los años 30. Entonces, en Estados Unidos iban a estar muy tranquilos, se instalaron en una zona de altos ingresos, o sea, no se me fueron a Ohio ni a Minnesota, se me fueron a Massachusetts, a Nueva York, donde están todas las universidades pijas, y a partir de ahí podían influenciar entre las clases medias y clases altas. No es por otra cosa.
Ujú. Esa desconfinación ahí en plan judeo-masónica de que los judíos no, se fueron allí porque iban a estar tranquilos y iban a tener dinero. Bueno, de todas formas, una pregunta para la polémica, y esta espero que la respondan todos. ¿Por qué hay tantos judíos? Porque, vale, Engels no era judío y Gramsci no era judío, pero a partir de ahí sí que hay muchísimos judíos, toda la gente de la escuela de Frankfurt lo era, la gente del austromarxismo también lo era. Entonces vamos a empezar por ti mismo. Por mí, Sí, pues mira, de la lista de los 10 de Hollywood, judíos, que puede comprobar al menos la mitad. Y si tú coges la lista negra, que eran 84 judíos, pues si no, son bastantes. No deja de ser curioso, ¿no? Que haya tanto judío. También es verdad que los primeros marxistas eran alemanes y eran judíos. Entonces, puede ser que venga un poco de por ahí. Pero claro, que haya tanto judío, pues ya como que sorprende, no es que sorprenda, sino que sea, como lo explicas tú de forma estadística, de que no haya más, que tendría que haber más cristianos, pues solamente por población o por número de personas, pero no, hay judíos y no sé qué pensar. bueno. Marco Aurelio. Bueno, yo pienso que puede influir en el hecho de que haya tantos judíos, una sobrerepresentación tan grande, el que se viesen como minoría. Entonces, como el marxismo cultural siempre trata de llamar a las minorías, en realidad muchas veces ni siquiera son minorías, caso de las mujeres oprimidas. Y claro, al verse en una sociedad conservadora, con mucha presencia del cristianismo, y en el que ellos eran minoría, pues quizás viesen en esta ideología como una forma de conseguir llegar a un estado de cosas en el que no estuviesen discriminados o al menos, si no ya discriminados, sino no vistos con suspicacia, que no tuviesen el riesgo de que pudiese llegar al poder algún Hitler que le diese por expulsar o matar judíos. Esto es una de las tesis al respecto. Un poco en la línea de Kevin McDonald, ¿no? Sí, exactamente. Fue Kevin McDonald el que empezó a hablar de esto de una forma más significativa, aunque él iba más allá. Él hablaba de que no solo lo hacían por estas causas que he explicado, sino que lo hacían además para de alguna forma, destruir la sociedad y convertirse en la única etnia que quedase en pie. Estamos hablando que, por si no lo saben los que nos están oyendo, en todo caso son judíos ateos. Y creo que la mayoría de ellos ni siquiera se casaron con mujeres judías y tal. Entonces, bueno, curiosamente Gramsci sí lo hizo y Gramsci no era judío. Entonces, ahí queda la cosa. Pelayo. Lo que acabas de decir es muy importante. Eran judíos que no eran tan judíos realmente. O sea, no lo eran de ninguna manera porque eran ateos la mayoría, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también que, sobre todo en lo que es la zona de Centro Europa, en los años 20, los judíos eran una élite bastante importante, por lo menos en las élites económicas y financieras, ¿no? Aparte también las intelectuales. Entonces no es de extrañar una alta proporción de judíos. No es casualidad que también después, en los años 60, 70 y más tarde en los 80, también los que fueron los teóricos del neoliberalismo también eran judíos, la mayoría. Por ejemplo, Mises, Ayn Rand, o sea, deja de ser curioso. Ojo, von Mises y Ayn Rand no son neoliberales, ¿eh? Bueno, pero Si, Friedman sí. si dijeras Milton Friedman, sí. Milton, pero digamos sí que pertenecen a esta ola de liberalismo nuevo, ¿o no? No, no exactamente. Eso es lo que yo le iba a decir al final. Ahora voy a hablar de ellos. Entonces, Rec, ¿por qué? Hemos perdido Bueno, al Rec. creo... Ah, No, está. no. Dime. Bueno, creo que es una combinación de lo que acaban de decir, que primero, lo que se denomina intelectualidad siempre ha habido una alta proporción de judíos, pero sobre todo de los judíos que realmente les da igual ser judíos, porque luego no creen en ninguna... Vamos, son judíos de lo que llamamos de raza, aunque luego... Bueno. Y entonces muchos de ellos
se meten en este tipo de cosas por el deseo de, como he dicho, más que de no alentar la persecución hacia ellos, igualándonos a todos, también es el deseo de encajar. O sea, si todo el mundo fuera socialista, ser judío no importaría. Todos seríamos socialistas y todos seríamos iguales. Daría igual si uno es judío, si uno nació en la India o lo que fuera. Y hay que tener en cuenta que los judíos tienen presente, y en aquella época más, la realidad era que en los sitios donde se les consideraba diferente se les perseguía. No es una paranoia, es algo que ocurría continuamente. Entonces, para ellos puede ser algo muy importante y que incluso consideran necesario. Ahora ya, por ejemplo, no es algo que vaya a pasar probablemente. En Estados Unidos no dice ser judío y no te pasa nada. En Inglaterra no dice ser judío y lo más probable es que no te pase nada. Pero en aquella época era algo que estará presente en muchísimos países. Bueno, depende a qué parte de Estados Unidos vayas, ¿eh? Las cosas como son. Sí, pero nadie va a ir por ahí buscando a los judíos activamente para perseguirlos. No, En eso el sí que sentido es de verdad. como un pogromo o como las persecuciones en Europa del Este o meterlos en guetos y eso no, pero en aquella época era el ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? El pan nuestro de cada día para muchos de ellos. Muchos de ellos recordarían a sus padres siendo perseguidos por cosacos o saliendo del gueto y cosas así. Bueno, yo Entonces, lo que quería decir de esto es, creo que todos tienen parte de razón. Y, a ver, lo primero es precisar efectivamente son judíos ateos. Entonces, hay una cosa que es muy común entre los judíos, que es algo que provoca muchas discusiones. Entre los judíos siempre es, yo tengo razón y tú no. O sea, eso ha sido siempre. Se dice que donde hay dos judíos hay tres discusiones, o donde hay dos judíos hay tres bandos. Y es verdad. Entonces, por eso siempre ha habido tantas sectas, por eso cuando los romanos les veían pelearse entre ellos, poco menos que les daba la risa, como sale en la película La vida de Brian, porque estaban los romanos asediando Jerusalén y dentro de Jerusalén los judíos se estaban matando, o sea, en lugar de preocuparse de los romanos. Y a lo mejor eran por cuestiones doctrinales de lo más estúpidas. Entonces, por muy ateos que sean, sí que han crecido con esa idea de su especificidad, de su condición única. Entonces, para un judío ateo es como, fíjate, me he librado de la religión. Qué estúpidos son estos que siguen yendo a la sinagoga. Lo que hicieron en realidad en mucha parte de Europa del Este fue muy, muy curioso, pero estúpido, que es que salieron de la sinagoga para meterse en el partido y adoptar el marxismo como otra religión. Luego está el asunto de la sobrerepresentación intelectual. La sobrerepresentación intelectual de esta gente hace que los grandes teóricos del marxismo y propositores, con excepciones, hayan sido judíos, y también que de sus peores detractores hayan sido judíos. Por ejemplo, Friedrich Hayek, o por ejemplo Ludwig von Mises, o esa Ayn Rand que tampoco le gusta a Pelayo. Y ya por último, entre los más ambiciosos de ellos, como son probablemente los que llegaron arriba, sí que estaría ese concepto de decir, mejor seamos todos socialistas, pero si encima de socialista eres judío, ya es que eres la puta hostia. Eso está ahí, aunque nunca lo dijeran abiertamente, aunque nunca lo propusieran. O sea, hay mucha paranoia sobre, no, en la Unión Soviética solo se persiguió a los cristianos. Eso es mentira. Las sinagogas se cerraron y hubo gente que les cogieron con un Talmud en el sótano y acabaron en un gulag. Eso pasó muchas veces. Y gente que intentaba escapar por el Cáucaso o como fuera, para alargarse, ¿no? Es decir, los judíos que acabaron en Israel no guardan ningún buen recuerdo de la Unión Soviética. Así que tampoco, hay un poco como que todos tenemos razón, ¿no? Entonces, que te quede claro, Pelayo, que von Mises no tiene nada que ver con el neoliberalismo y de hecho, bueno, sus bases ideológicas económicas serían la escuela de Salamanca, o sea, sí. Tuve un error, lo reconozco. No me quería referir a los neocones de la escuela de Chicago, no, me quería referir a, como bien dijiste después, a los que contradijeron al marxismo después. O sea, quería decir como que los judíos estuvieron en los dos bandos.
exacto. siendo parte muy importante en los dos, curiosamente. Vamos, que no se les puede achacar de tomar partido por uno solo. ¿Ves? Al final, si hay dos judíos, hay tres bandos. Sí, sí. O sea, ¿Qué es lo que le pasa al socialismo? Que no se une nunca. por suerte. Así que, bueno, y ya vamos a pasar a, ya que hemos visto un poco lo que es, el quién ha sido, mm, ¿a quién le beneficia todo esto? Porque estamos viendo que en Europa occidental, bueno, podemos incluir Japón, podemos incluir Australia y sobre todo Estados Unidos. ¿Por qué se ha implantado tanto? Es consecuencia de la prosperidad material, en mi opinión. ¿Y a quién beneficia? ¿A quién beneficia el feminismo? ¿A quién beneficia el inmigracionismo desbocado? ¿A quién beneficia la subversión de todos los valores antiguos? Pues lo del feminismo y lo otro no está tan claro, pero lo que sí está claro es que la entrada masiva de inmigrantes está siendo celebrada en estos momentos por ejemplo, el Deutsche Bank, que no hace más que repetir, ya desde diciembre han al menos 3 informes del Deutsche Bank y otros bancos alemanes, diciendo a la gente que se alegren muchísimo de que venga la horda, porque el PIB alemán va a subir. Primero, eso es mentira. El PIB alemán no va a seguir porque esa gente no va a trabajar, va a haber que mantenerla. Y luego encima, los crímenes que van a cometer, que ya se ha visto que no era no era una paranoia. Muchos de ellos vienen pensando en eso. Pero ellos lo celebran diciendo que solo en 5 años van a subir como poco el PIB alemán en 1,5 puntos. Y si dejamos que entren entre 5 y 10 millones, subirá el de toda Europa. Entonces, lo que está claro es que Merkel los deja entrar porque así se siente muy bien. De hecho, ya la han acusado específicamente de eso, de saltarse las leyes alemanas para permitir la entrada, porque así ella se siente de puta madre, como una mamá cariñosa. Pero los únicos que están contentos de verdad ahora en Alemania son los bancos. Y han sacado este nuevo informe justo cuando las encuestas están diciendo que ya el 60% de los alemanes cree que Merkel ha hecho muy mal. Y entonces de repente, ¡pum!, el artículo. No, oiga, que es que Merkel tiene razón, nos vamos a hacer todos muy ricos. Es decir, el gran empresariado es el mayor beneficiario, al Del menos a corto inmigracionismo, plazo. sin duda. ¿Y del Y del feminismo? feminismo, yo creo que un parte es muchas cosas de los que hacen los políticos en ese sentido es por los votos. Es decir, miren, como después todas las mujeres son la mitad de la población, entonces dártelas de feministas, de feminista, dependiendo del país, hay diferentes modos de hacerlo. Eso es un intento de atraer votos para ellas, de ellas. Uh-huh. Luego no tienen ni por qué creérselo, aunque algunos sí que se lo creen. Algunos sí que de verdad creen que las mujeres siguen siendo de sexo oprimido y todo eso. Entiendo. Marco Aurelio. Bueno, yo tengo que discrepar con esto. Yo creo que es cierto que los políticos ven en este discurso una fuente importante de votos, pero hay que tener en cuenta que esto no siempre ha sido así. Esto es a partir de las directrices de la ONU en los años 60, a partir de que las fundaciones Ford y Rockefeller comenzaran a financiar masivamente todo tipo de ONGs feministas y empezase a tener presencia en las universidades. Es a partir de entonces cuando la ideología feminista cala hasta el punto de que muchísimas mujeres se identifican con ella y hombres también, por supuesto, muchísimos hombres, hasta el punto de que, por ejemplo, en España, Albert Rivera llegó a perder votos por posicionarse a favor de quitar las partes más lesivas de la ley de violencia de género. Y bueno, yo creo que la mejor muestra de que el feminismo no solamente se ha hecho para ganar votos, es que en países que no son feministas, el discurso feminista, incluso para ganar votos, no sirve, no tiene una función. Pelayo. Otro discrepante. Otro discrepante, sí, más o menos. Estoy de acuerdo con ambos, más o menos. Quiero decir que realmente yo no creo que los marxistas culturales triunfaran. Muchas veces pensamos que el marxismo cultural tiene el control de todo. Todo el mundo ahora es marxista cultural. Y en parte sí, pero en parte no.
lo que buscaban especialmente en la escuela de Frankfurt era crear un individuo que sería asimilable, digamos, al progre más combativo, pero un progre comprometido de verdad, pensaban ellos. Pero lo que hay hoy en día en Occidente, lo que está conformado el bloque social, no se puede decir que sea pura consecuencia del marxismo cultural. Es decir, la gente hoy en día, por lo general, es apática con todos los temas. La gente es materialista, la gente es egocéntrica. Y esto no estaba buscado realmente por los marxistas culturales. Entonces, ¿quién gana con esto? Pues yo lo tengo muy claro. O sea, las élites solo pueden ganar con esto. Y yo creo que el marxismo cultural tuvo su papel en, digamos, desgastar moralmente las sociedades hasta el punto de que hoy en día la moral es un impedimento absoluto para triunfar en el mundo actual. O sea, lo que demanda el mercado, desde luego, hoy en día es moralidad cero. Y hoy en día ya directamente el gran capital está más interesado que nadie en el feminismo, en la falta de patriotismo. ¿Por qué el feminismo? Pues más mano de obra para, para el trabajo, más consumo, familias separadas es más consumo, porque así se comparten menos gastos. ¿Por qué falta de patriotismo? Porque así, por ejemplo, se acepta lo que está pasando en Alemania, que vengan todos estos millones de invasores para bajarnos el sueldo. Está claro. Bueno, para mí. Cada uno luego. Bueno, vamos a ver si se les está apoyando desde esas instancias, es que al menos se espera sacar un beneficio de todo esto. Eso está claro. Entonces, lo que estamos diciendo todos, creo que estamos coincidiendo en que los grandes capitalistas, pero que tampoco llegan a ser capitalistas, son gente que está en connivencia con el poder político. O sea, no hay una diferencia entre las grandísimas empresas y el poder político. Eh, a un pequeño o mediano empresario no le interesa que le sangren a impuestos para pagar cuotas, para privilegios, para subir el sueldo a mujeres, a inmigrantes, pero al gran empresariado que tiene sus mecanismos para evadir controles, bueno, y ellos sí que se benefician totalmente de que se duplique o la fuerza laboral en el caso de cuando entró la mujer a trabajar, y de que ahora con los inmigrantes, venga, que viene 1 millón, bueno, pues a lo mejor trabajan 100.000 de ellos, ¿no? Y total, como eso lo van a pagar los obreretes, pues no pasa nada. Que sigue habiendo o sea, no creo que sea un buen recurso a aludir a libros distópicos, pero a veces son la mejor explicación. En 1984 hay un momento en el que Winston encuentra un manual de uso interno del partido, del círculo interno. O sea, era como que el partido tenía varios círculos según la confianza en la que estuviera cada persona. Y en esos manuales se veía que la clase obrera, que era pues el 99% de la sociedad, tenía que estar no oprimida desde arriba, sino comprimida desde arriba y desde abajo. Porque si tú tienes lumpen que te jode la vida, que te estropea tus barrios, que te molesta para dormir, que, bueno, pues te complica la vida, ¿no? En España podrían ser los gitanos, el caso más extremo. A lo mejor en Alemania no hay gitanos y tienen necesidad de inventárselos. Entonces, esta compresión era necesaria para que se pudiera controlar a la clase obrera. O sea, sí, no tenían manera de escaparse ni siquiera por abajo, ni siquiera pudiéndose hacer lumpen, porque ya había lumpen que no les dejaba. Entonces la clase obrera a madrugar, a trabajar y punto. Y bueno, pues yo creo que la cosa va por ahí. Antes decía Reg lo de Merkel, que se cree una mamá. Pues Merkel no tiene hijos. Volvemos un poco a valorar las circunstancias personales de la gente importante como son influyentes.
O sea, algo tendrá que ver. No sé si Reg está de acuerdo en eso. No, yo suelo decir que durante los 2 años anteriores a la llegada de la Horda, he visto entrevistas a diferentes, los típicos artículos de, no, los españoles que se van, y en uno de ellos decía un español que no se había ido, sino un español que llevaba años allí, y decía que lo que ocurre, que él lo que veía era que los alemanes estaban usando la amenaza de la llegada de españoles para bajar los sueldos a los alemanes y luego no contrataban a los españoles. Pero ¿qué ocurre? Los españoles no se han quedado allí, lo que está diciendo como lumpen, que puedan utilizar contra los otros alemanes, porque un español va a Alemania, ve que fracasa y con lo que poco que puede se vuelve a España, que ya no es tan caro. O sea, con 50 euros te coges un billete, te puedes coger un billete de huevo muy malo y venirte. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Justo, yo no diría que es casualidad, pero les fracasa eso a los empresarios alemanes y se traen a la Horda. Y la Horda les está encantando. Así, yo no sé, obviamente no se puede decir que sea, no hay pruebas de ello, pero lo estaban intentando con los españoles y no les ha funcionado. No es simplemente un divide y vencerás. Es decir, si divides las familias, si provocas peleas en las familias, si provocas peleas entre un sexo y otro, si peleas, si provocas peleas por religiones, por etnias, hombre, por razas. Sí, pero es que eso ya se hacía antes. Quiero decir, no se hacía falta el marxismo cultural para eso. De hecho, si uno mira a Europa, supuestamente lo que quieren es lo contrario, unificarnos a todos y hacernos todos igualitos. Uh-huh. No, bueno, otra crítica que se ha hecho a Merkel es que ha hablado de vénganse la Horda, que vénganse todos, como si toda Europa ya fuera Alemania y pudiera ella mandar sobre todos. O sea, que ya pudiera ordenar a Orbán o a los serbios, a quien fuera, que abrieran sus fronteras como si ya fuera de verdad ya su gobernante. Uh-huh. Bien. Creo que Marco Aurelio también quería decir algo sobre los mandamases europeos y alemanes. Sí, yo quería hablar de cómo se intenta imponer esto desde arriba de una forma consistente en que la rana no salte. Bueno, y encontré una cita de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea de hace ya 16 años, de 1999. Y es bastante ilustrativa y la voy a leer. Dice: decidimos sobre algo, lo ponemos sobre la mesa y esperamos un poco, vemos qué ocurre. Si no hay un clamor en contra ni rebeliones, porque la mayoría de la gente no sabe lo que ha sido decidido, entonces continuamos, paso a paso hasta que no haya marcha atrás. Y bueno, esto yo creo que define a la perfección cómo se implanta el marxismo cultural, cómo se implanta la ingeniería social para ir transformando la sociedad de una forma que no cause rechazo, de una forma que, yendo paso a paso, de forma lenta pero segura, sea capaz de transformar las sociedades irreversiblemente. Y esto lo veo clarísimo, porque lo veo como un estadio que ha superado el totalitarismo, como una especie de totalitarismo 2.0, algo que es superior, porque es mucho más efectivo. Es decir, en la Unión Soviética, en cualquier dictadura totalitaria, la gente notaba la opresión, sabía que estaba oprimida, al menos en gran parte. Pero es que ahora con estos nuevos métodos de control social que está orquestando la élite, la gente no solamente no lo sabe, sino que incluso cuando hay una revuelta contra el sistema es para pedir más sistema. Sí, ¿no? ¿Cómo era eso? El mayor logro del demonio es hacer creer que no existe. O sea, vendría a ser esto. Exactamente. Y ya por último, Dino Coppola. A ver, yo creo que se os ha olvidado el componente generacional, que es muy importante. Porque yo me acuerdo que cuando estuvisteis retransmitiendo en Disidencia la manifestación de Pejida, tú mismo dijiste aquello de que aquello parecía una reunión de divorciados. Exacto. Y es porque parece ser que se necesita gente joven, al menos una gran parte, que haya vivido en una época de prosperidad económica. Igual que los 60, el marxismo cultural necesitó a gente que haya nacido después de la Segunda Guerra Mundial,
porque hay gente que no había conocido la primera, no había conocido las crisis, no había conocido todo eso, sino que simplemente había crecido en prosperidad económica y en materialismo. Pues aquí puede pasar un poco de lo mismo. Son gente joven que no ha conocido otra cosa, que no ha conocido, por ejemplo, lo que significaba el telón de acero, la Unión Soviética, y choca mucho pues con gente que ya tiene unos pocos años más y que son más viejos, que tienen más experiencia y les dicen que no. Y eso se ve mucho, porque se ve perfectamente en la manifestación de Pejida, que eran toda gente de 30 y pico, 40, 50 años. Ujú. Y eso es importante, la edad. O sea, estamos hablando de que pues, la generación Podemos, por ejemplo, Sí, o la generación Welcome Refugees son gente joven. necesitan, claro, sí. Claro, Bueno, porque a un señor de la República Chica que tenga 50, 60 años, pues no le vas a vender esa moto. ujú, Es que es imposible. Y a los húngaros menos. ¿Por qué? Porque ellos han conocido una forma de vida y ya se la ven venir. Pero en cambio a un hombre joven de 25 años de Alemania, de Berlín, pues ese solo ha conocido pues la buena vida, como aquí que dice. claro. Y ya vamos a ir, eh, no concluyendo, pero sí pasando a la última parte, que es cómo nos libramos de esto. ¿Qué puede hacer cada uno para pelear contra esto? Ya sabemos que sí, informarse y tal, pero por ejemplo, ¿qué hacemos contra el feminismo? ¿Qué hacemos contra la inmigración desbocada? ¿Qué hacemos contra el tema de la violencia de género? Aunque, no sé, todo este tipo de subversión de los valores y tal, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hace cada uno? ¿O qué recuerda cada uno de decir, bueno, pues a mí me pasó esto y yo hice tal cosa? Vamos a empezar por el final, entonces vamos a ir a Rec otra vez. Pues no, la verdad es que no hay mucho que decir porque es una cosa tan imperante ya que no puedes decir vota este partido, vota este otro. Incluso, por ejemplo, Ciudadanos, como se ha dicho, tenía reducir un mínimo, pero un mínimo, lo de como diríamos, los errores de la ley de violencia de género y fue obligado a rectificar. Es que en estos momentos, sí, aunque parezca muy pesimista, yo tengo que decir que esto no tiene remedio. Esto es lo que se ha convencido a la generación actual, como ha dicho Pino Coppola, que esto es la generación, se ha convencido a la generación actual de que esto es lo correcto. Y por eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo pueden creerlo? Pero se les ha convencido que es así. Y estamos viendo solo el inicio. Yo no, yo no soy capaz ya de imaginar lo que vamos, cómo vamos a estar dentro de 5 o 6 años. ¿Qué clase de leyes va a haber? Pues, lo siento, voy a decirlo así, pero yo no, en estos momentos a esto yo no veo solución ninguna. Al menos hasta que llegue, por ejemplo, como ha pasado en Alemania, que ocurra algo que la gente por fin se dé cuenta de lo erróneo que es. Tendría que ocurrir una catástrofe, quizá. Lo que ha ocurrido en Alemania con el asalto a las mujeres, que ha hecho que la gente se dé cuenta por fin de que los que estaban contra la entrada de la horda tenían razón. A menos que ocurra algo así en España, yo no veo que haya solución. Bueno, lo que ha pasado en Alemania es verdad que ha dado con el hecho de que se disminuya el apoyo al tema de los refugiados y tal. Pero sigue siendo un poco mirar como a corto plazo. Es como, bueno, sí, el problema son que dentro de los refugiados hay gente mala. Dices, hombre, no. O sea, ese es el problema concreto, pero forma parte de un problema más global. Por eso el otro día dije en el foro que en la manifestación de Pejira no había nadie, y ya abriré un hilo sobre que el Islam ha ganado una batalla, la segunda parte. Las mujeres que fueron bueno, asaltadas o a las que le metieron mano, las que intentaron violar, no estaban en esa manifestación de Pejida. No solo no estaban en esa manifestación, sino que ni siquiera estaban en la manifestación perrofláutica que se montó con banderas arcoíris maricones y tal. Entonces, por ejemplo, cuando se dice, no, es que, ¿qué se puede hacer con esto?
Pues en Colonia era un caso claro. Tú eres el novio de una de esas y le dices, vamos a la manifestación. No, es que hay una con la feminista y tal. No, no, a esa no, a la otra. Es que a lo mejor nos hacen algo y tal. Da igual. O sea, tú lo que no puedes hacer como hombre es estar de acuerdo con una ideología que te perjudica y que llegas al punto de que el 31 de diciembre pues te ves rodeado de miles de o cientos de moros que te pegan y que si pueden pues violan a tu novia delante tuya. Y si acaso a lo mejor te dan por culo, ya para que no protestes y te vayas satisfecho a casa. Yo creo que cualquier hombre lo que tiene que hacer es decir, yo no, o sea, no trago con esto. Y no me da la gana de que mi novia me lleve a la manifestación maricona o que se quede en casa. Es que no puede ser. Entonces, ¿se puede hacer algo? Bueno, pues si crees que no, pues estamos en un sistema de opresión difusa ya y es verdad que es muy difícil, ¿no? O sea, no le puedes llevar la contraria a todo el planeta, pero al menos no darles tu parte o rechazar cuando te intenten involucrar o intentar ir hacia otro lado. Vamos a pasar a Pelayo, que cuando a ti te viene alguien, no, soy feminista o soy inmigracionista o los curas son malos y la iglesia hay que prohibirla y viva el Islam, ¿qué haces? Aparte de no hablarle o ¿qué puedes hacer? Tratar con individuos así es muy difícil porque no les suele mover la razón. O sea, suelen estar dirigidos por algún tipo de bien de complejo, bien de odio, bien de sentimiento irracional. O sea, que es muy difícil contradecir. Entonces, Entonces, pues, vamos a ver. Yo personalmente me adhiero a todo aquello que existió hace un tiempo y que hoy en día está completamente desautorizado. Yo, por ejemplo, recomendaría a la gente que leyera libros anteriores a los años 70, como poco. Cuando hablo de ensayos, libros de teoría, novelas y demás, y filosofía, por ejemplo, recomiendo que sea anterior a los años 70. No te voy a decir que vayamos a poder convencer a esta gente como la que tú dices, pero bueno, por lo menos lo primero es asegurarse a uno mismo. Luego ya lo demás, pues según las posibilidades de cada uno, ¿no? Creo que es muy importante no tener miedo, porque, bueno, es verdad que tiene mucho poder, que el progresismo es una hidra de muchas cabezas y que aunque cortes una le pueden salir dos, pero hay que perder el miedo. Y decía una cosa un filósofo que se llamaba Russell, que por cierto era bastante progre, pero bueno, aquí tenía razón, que Bertrand, decía que, Bertrand Russell, sí, exactamente, que decía que mientras que solo es admisible, digamos, agachar la cabeza ante el sistema cuando ves que tu vida está en peligro. O sea, si no, es puro ser de esclavo. O sea, hoy en día hay mucha gente que tiene miedo, pero ¿a qué? ¿A qué? Porque hay gente que a lo mejor ni siquiera perdería el puesto de trabajo, pero tiene miedo a decir lo que piensa. Creo que somos una sociedad muy, muy miedosa. También hay un componente de inevitabilidad, en parte, porque me gustó mucho una cosa que escribiste hace poco en el foro, en el que venías a decir que la prosperidad acaba creando una sensación como de inmortalidad, ¿no? Y acaba provocando que la gente no piense en el futuro, sino que piense solo en el presente y por tanto pues no se tengan hijos y bueno, pues básicamente se lleva un modo de vida completamente hedonista, ¿no? el presente continuo. El presente continuo. Exacto. No, sí, sí, exactamente, a eso me refiero. Y creo que es una cita bastante acertada, la verdad. Y bueno, y yo pienso, esto ya es una cosa muy personal, yo me adhiero a la Biblia para intentar escapar de las influencias que me puedan venir de todo este mare magnum destructivo. Y hago mía la cita de Dostoyevsky que venía a decir, sin Dios todo está permitido.
yo creo que todos necesitamos un punto de apoyo importante. El mío es este, aparte de mi familia y aparte de mis valores. Yo creo que necesitamos un punto de apoyo fuerte. Creo que, es decir, no basta solo con el combate intelectual, por así decirlo, sino que necesitamos también una trascendencia vital que nos impulse a no tener miedo a combatirlo. ¿Qué haces cuando tu propia familia participa de estas cosas o al menos no lo ve tan mal o no reacciona? No, aquí sí que tengo que actuar, evidentemente. Uh-huh. O sea, pero esto no se trata de que sean malas personas. O sea, el progresismo, de hecho, yo creo que la mayor parte de los progresistas no son malas personas. Los más militantes a lo mejor sí, o los que están arriba, pero o tienen algún complejo, algún resentimiento, como decías de Gramsci y de Merkel y tal. Pero la mayor parte de la gente asume estos valores porque cree que es lo bueno, o sea, porque cree que es bueno para todos. Pero yo pienso que es un autoengaño. Y yo les intento decir constantemente que, claro, es que de alguna manera la generación de nuestros padres, pues quizá pues pudo ver con cierto optimismo el progreso de las últimas décadas, tanto tecnológico como de mentalidad, ¿no? Que bueno, que no se señale a todo el mundo, yo qué sé, no se señale a alguien por ser homosexual, ¿no? Pero claro, nosotros estamos viendo las consecuencias. Esto está relacionado con que en toda Europa los movimientos de reacción contra el sistema están encabezados por jóvenes. En Francia, el Frente Nacional, como siempre hacemos referencia a él. En cambio, en España no, es algo que no termino de comprender todavía, que ya hemos hablado de lo de la excepción española. Sí, no vamos a fustigarnos más. Yo lo que recomendaría a todo el mundo es, como mínimo, no perder un solo minuto de tiempo discutiendo con un progre o intentando convencerles de nada. Porque estos días de atrás, incluso hablando con algún colega mío que no es precisamente heterosexual, aunque no es ningún maricón, porque bueno, no es de esta gente afeminada ni que se le note ni nada, y me costaba hacerle entender un poco el hecho de que traer el Islam a Europa va en su perjuicio, que en algún momento dominarían, que en algún momento le darían problemas. Entonces, bueno, pues cuando las cosas están así, pues no hay nada que hacer. Con lo cual, lo mejor es asumir que el tiempo es un recurso no renovable. Y segundo que se va, segundo que no vuelve. Emplearlo en un progre, pues imagínate a ti mismo en tu lecho de muerte con 107 años y pensar, gasté tantos minutos de mi vida en discutir con un progre y no sirvió para nada. Yo creo que es mejor ir a lo nuestro, ¿no? Y luego, por supuesto, ya esto entra en el terreno de las relaciones personales. A mí siempre, por un lado, me molesta el que haya cosas como el 016, denuncia y tal, pero a mí no me van a denunciar. Primero porque voy a elegir a quien no le den por ahí esas cosas, sino gente que resuelva sus problemas ella misma, o hablando conmigo, o si no le gusta algo, pues se va y ya está, no pasa nada. Y luego porque, bueno, yo siempre voy a dejar claro que las consecuencias de una denuncia no iban a ser gratuitas. Entonces yo creo que eso hay que dejárselo claro a todo el mundo. No, ya no solamente en este aspecto, sino en cualquiera. Es decir, si vas contra mí usando esto, pues peor para ti. O sea, al principio lo malo va a ser mío, pero luego va a ser peor para ti. Marco Aurelio. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que es tontería perder tiempo discutiendo con progres y pienso que el discurso debe dirigirse para convencer a la gente más despierta, a la gente más crítica que hay en todas las sociedades, y siempre teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente en cualquier época y lugar siempre son borregos, va a seguir la ideología hegemónica de turno y va a ser así siempre. Si pongamos que ocurre un evento extraordinario y mañana cambia radicalmente
el sistema ideológico por otro opuesto, veremos que en muy poco tiempo la mayor parte de la gente, los mismos que antes eran progres radicales, se convertirían a lo mismo. Por ejemplo, el Islam. Aquí tenemos que si se islamizase el país en unos años, veríamos que todos los progres, o la mayor parte de ellos, serían musulmanes y pasarían a defender lo mismo, mientras que los que ahora mismo no somos progres y tratamos de resistir toda esta marea ideológica, estaríamos en contra del Islam también, porque no apoyamos lo dominante. Y pienso que es en base a esto en lo que tenemos que hablar con gente que piensa como nosotros, convencer a gente que pensamos que puede pensar como nosotros, así es como conseguir las cosas. Y bueno, y en la familia está también complicado porque ya sabemos que en muchos casos, por ejemplo, mis padres son de otra generación, han vivido una vida bastante cómoda y claro, no están desconectados de lo que ocurre en el mundo en este sentido. Y pienso que a partir de cierta edad cuesta más también, y sobre todo si no has tenido que sufrir las consecuencias o incluso habiendo sufrido las consecuencias no eres capaz de identificar la fuente. Por eso pienso que debe basarse en estos puntos y a partir de aquí actuar. Tú alteras lo más mínimo tu comportamiento o tus palabras según el interlocutor y si es progre o no. Supongo que cuando no te queda más remedio, si tienes que pasar un examen o algo, pero socialmente. Socialmente no, socialmente intento siempre decir mi opinión y bueno, al principio sí que es verdad que notas que causa rechazo, pero luego como si te respetaran más por tener una opinión y no cambiarla ni retractarla. Exacto. Simplemente aceptan que es así como eres y mira, al principio sí que es verdad, yo lo reconozco, hace unos años que me daba mucho reparo, me escondía mucho a la hora de decir esto por evitarme problemas más que nada y discusiones innecesarias, pero lo empecé a hacer y bueno, lo que he notado ha sido positivo en el sentido de que he encontrado gente que en privado la mayoría de las veces me dice, hostia, Marco Aurelio, pues tenías razón, tienes razón lo que dices, lo he estado pensando y sí, tienes razón. Y gente que sin estar de acuerdo, pues al menos respeta que tenga unos valores fijos, una ideología fuerte y coherente, porque eso es lo que más le sorprende, que una ideología sea coherente y tenga pocas fisuras, al contrario, comparada con la suya, que es un despropósito y ni siquiera tiene coherencia interna. En ese sentido sí que la verdad no me arrepiento para nada de esta forma de actuar. No sé si te has dado cuenta de que lo que más sorprende a los progres cuando dices tú que tienes un sistema de valores coherente es que tus actos sean coherentes con tu sistema de valores y los suyos no. O sea, por ejemplo, yo digo estoy a favor del capitalismo y bueno, pues si me tengo que comprar el portátil de Apple más caro que hay porque es el que me hace falta, pues lo hago. Sin embargo, ellos dicen soy anticapitalista y tengo a Gramsci en el iPhone o a Marx, que lo he visto, a Podemitas con una pegatina de Marx en el iPhone. Entonces, cuando tú eres coherente con con tus actos, o sea, cuando de tu dicho a tu hecho no hay ningún trecho, yo creo que eso la gente lo respeta y eso es una de las cosas de las que no nos podemos mover nunca, 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 jamás. Y sobre todo, quien más lo respeta son las mujeres, porque los progres hombres tienen un pensamiento totalmente feminizado, pero siguen siendo hombres y te pueden ver como un rival de alguna forma. Pero las mujeres sí que lo respetan de todas, todas. O sea, yo te conozco unas cuantas que me dicen qué machista eres o qué facha eres o qué tal, pero ahí siguen. O sea, ninguna me ha retirado el saludo, ninguna me ha dejado de hablar ni nada. Entonces, bueno, pues yo creo que la idea es por ahí. No sé si te ha pasado eso. Me ha pasado, sí, me ha pasado alguna vez, sí. Más que nada, bueno, también es que la mayor parte de mujeres con las que me he relacionado no eran feministas ni tenían ningún tipo de contaminación marxista cultural. Así que en ese sentido no he tenido problemas, pero con las otras tampoco. Es decir, no me han retirado el saludo ni me han pasado a ver como Satán ni nada parecido. O sea, el miedo este que tiene mucha gente a que por tener este tipo de discurso
van a pasar de él o le van a rechazar. Eso es totalmente mentira, como has dicho. De hecho, es al contrario. Claro, hombre, hay que perder ese miedo, hombre. Además es Si no, que vamos a si necesitar. vas con una máscara para quedar bien, te vas a perder a los pocos que sean como tú. Con lo cual, pues, no tiene mucho sentido. Si intentas encajar y luego resulta que de 10 personas con las que estés, 3 son afines a ti, pero ninguno lo demuestra, pues, ¿qué sentido tiene, no? Y ya por último, Dino Coppola, A ver, ¿puedo ser un poco positivo? Si me dejáis. debe serlo. Vale, a ver, para empezar, tenéis que tener en cuenta que el control, ¿vale? Es una ilusión. O sea, la gente que cree, o los gobernantes que creen que pueden controlarnos, pues se lo creen, pero no pueden controlarnos. Y nosotros tenemos el tiempo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque habrá que pensar en la siguiente generación, no en esta, en la siguiente, porque normalmente la generación siguiente suele pensar diferente a la generación actual. Entonces yo creo que la gente que vaya creciendo y vaya creciendo pues con progres, con madres solteras, con toda esta fauna que tenemos aquí en día, pues no lo verá demasiado bien o le sacará muchas pegas y tratará de hacer algo diferente, como suele pasar de una generación a otra. Y también está una cuestión de edad. Hay mucha gente joven, mucha gente que tiene 20 años, que es de Podemos, pero que tampoco es que se lo crean demasiado. Y cuando vayan pasando los años, pues se irán girando hacia la derecha. Eso es lo que suele pasar. O sea que esto del presente continuo, pues, que a ver, que en el 2020 y tantos no vamos a estar así. Es posiblemente que estemos justo en el otro lado. O sea, que ser positivos, simplemente tendremos que esperar un poquito. Y Hay que pasarlo un poquito mal, pero el ser humano es así. habrá que crear esa nueva generación también, ¿no? También depende de los fallos de la generación presente. Si la generación presente, pues, gente que crezca sin padre o gente que crezca sin madre, pues, cuando tenga familia, si es que tiene familia, pues hará todo lo contrario. Yo iba O sea, más es bien que porque es... el mayor acto disidente y coherente con lo que estamos diciendo que podemos hacer es tener una familia nosotros propia y evidentemente pues tampoco que lo primero que diga sea mamá, papá, marxismo cultural, gran y malo, o sea, eso no, pero sí que más o menos que no contarles mariconadas y que no se crean. Porque yo creo que todos los que estamos aquí hablando, nuestros padres son bastante más progres que nosotros, ¿no? No, los míos no. Es que Los los míos tuyos. son de una generación Ajá, anterior. vale. Entonces, no, los míos no. Bueno, pues nada, entonces ya sabes cómo hay que hacerlo bien. Sí, sí, pues por eso tenemos que esperar un poquito. Es por ser positivo, porque aquí con tanto fustigamiento que tenemos, digo, pues hombre, hay que dar algo de... Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Alguien nos pidió 1 hora y cuarto y se la hemos dado. que se queje. Así que a la próxima yo creo que le vamos a querer ver por aquí, que dé la cara o que dé la voz, al Eso, menos. que sea valiente. Exacto. Que todo es recibir y no dar. Bueno, pues creo que sí, que habrá que cometeremos errores que nuestros padres no hayan cometido o que no sepamos, pero no cometeremos los de la generación progre. Eso seguro que sí. Exacto. Así que muchas gracias por estar aquí, Dino Coppola, Vale, muchas gracias a todos. Marco Aurelio, Gracias a todos. Pelayo, Gracias a todos y viva España. solo viva, porque Sí. puede vivir enferma. Bueno, ¿No quieres que- decir algo más? viva España, viva España. Vaya, qué timidez. No ha dicho arriba España. Que eso lo debería de poder decir una persona de cualquier ideología. Ojo. Sí, sí, pero bueno, ya Y- tiene cogido eso. Reg, dinos tú arriba España. Arriba España. ¿Qué? Ah, pasa? ya está. Pues ahí lo ha dicho. Y Reg no es ningún facha, ¿eh? Eso que quede claro. Si me detiene la policía política, te voy a poner este podcast como prueba de que he sido incitado a la rebelión. Bueno, pues... bien. Vale. Sí, muy bien. Venga. Que hasta No, luego. ya nos vemos. Muchas gracias, Reg.
Adiós. Pues esto ha sido todo y hasta la próxima.